Mi hija me pide que renuncie como madre para que su verdadera madre con dinero la adopte años más tarde vuelve. Porque necesita mi dinero y se lo debo para empezar. Estoy sinceramente agradecida de que mi hija Tara tenga una excelente relación con su madrastra Dani. Para dar un poco de contexto, mi esposo Mark y yo no teníamos una buena relación, nos enamoramos bastante jóvenes y nos casamos porque pensamos que era lo correcto porque quedé embarazada de Tara y aunque Mark intentó ser un buen padre, también era extremadamente perezoso, nunca me ayudó con Tara de ninguna manera, yo era quien la alimentaba. Cambiaba sus pañales, permanecía despierta toda la noche hasta que ella pudiera dormir, la bañaba y la sacaba a pasear. Mark era el padre divertido que simplemente llegaba a casa y pasaba una hora con el bebé. Durante esa hora yo estaría cocinando sus comidas o limpiando la cocina, luego Mark cenaría y se iría a su estudio a jugar videojuegos. Si alguna vez le pedía que me ayudara en casa o con Tara, me diría que eso era trabajo de mujer y que así lo había destinado Dios. Esto nos llevaba a tener desacuerdos donde le suplicaba que me ayudara porque estaba demasiado exhausta, pero él se negaba rotundamente. Una vez estaba demasiado enferma para siquiera moverme, así que le pedí que por favor cuidara de Tara para que pudiera descansar y recuperarme. Empezó una discusión conmigo llamándome perezosa y diciendo como su madre nunca le pidió ayuda a su padre. Realmente me enfureció porque él era tanto el padre de Tara como yo, sin embargo nunca levantó un dedo. Le grité que si no ayudaba a empacar a mis maletas así lo dejaría y esto lo desconcertó un poco, así que gruñó, pero al final tomó un permiso para cuidar de Tara para que pudiera dormir unas horas. Cuando mi licencia por maternidad estaba llegando a su fin, le pedía mi madre que cuidara de Tara durante mis horas de trabajo y ella aceptó con gusto. La madre de Mark ni siquiera se ofreció a ayudar, pero yo estaba bien con eso. A Mark no le gustó que volviera al trabajo ya que había estado tratando de que fuera ama de casa durante mucho tiempo, pero siempre me negaba. Ahora mirando hacia atrás estoy agradecida de no haber dejado mi trabajo ya que Mark perdió el suyo cuando la empresa redujo personal. Esto fue un shock para él y para otros empleados que fueron despedidos. Cuando me lo dijo también quise entrar en pánico porque necesitábamos el dinero para los gastos del hogar y para cuidar de Tara. Sin embargo sabía que si entraba en pánico él se pondría aún más ansioso, así que le asegurémonos responsabilidades de cuidado. Al principio Mark no quería, pero finalmente aceptó. Todos los días regresaba a casa para encontrar a Mark sentado en el mismo lugar del sofá jugando videojuegos con Tara jugando en el suelo cerca. Las necesidades básicas como las comidas y los baños eran descuidadas y a menudo regresaba a casa para encontrar a Tara hambrienta y descuidada. Obviamente esto me enojaba porque por un lado no tenía más opción que trabajar duro para mantener a mi familia por mi cuenta y por otro lado me sentía culpable de que mi hija fuera descuidada. Recuerdo que durante este tiempo peleábamos mucho más con Mark diciendo que estaba intentando encontrar un trabajo pero nunca iba a ninguna entrevista. Meses después de pasar sus días en casa, Mark me dijo que quería tomar un curso de negocios. Siempre había querido iniciar un negocio, pero yo simplemente no creía que fuera el momento adecuado ya que quería que encontrara un trabajo estable por el momento. Sin embargo aparentemente ya lo había discutido con sus padres, quienes estaban dispuestos a pagar las tarifas universitarias. Yo fui la última en enterarme, como si no significara nada para él como pareja. Creo que este debería haber sido mi momento para irme, pero como una tonta que se niega a renunciar me quedé mientras trabajaba y cuidaba de Tara. Mark volvió a estudiar, eventualmente se graduó y comenzó su propio negocio. Le iba bien, así que empezó a contratar gente bajo su mando. Así fue como Dani entró en su vida. Era esta joven animada recién salida de la universidad y fue contratada para ser su asistente personal. Mark y Dani pasaban horas juntos, pero nunca pensé nada al respecto. La idea de que él estuviera engañando nunca cruzó por mi mente. Sin embargo Mark comenzó a presentarle a Tara a Dani cada vez que llevaba a Tara a su oficina e insistía en que Tara y Dani pasaran tiempo juntas. Esto me hizo sospechar un poco. Le pregunté directamente a Mark si había algo entre él y ella, pero lo negó vehementemente diciéndome que estaba pensando demasiado. Lo dejé pasar hasta que un día una de mis amigas me llamó y me dijo que vio a Dani y a Mark sentados en un café tomados de la mano. Ella no tenía idea de quién era Dani, pero por su descripción de esa mujer sentada con Mark supe que tenía que ser Dani. No solo me sentí mi hija me pide que renuncie como madre para que su verdadera madre con dinero la adopte años más tarde vuelve porque necesita mi dinero y se lo debo para empezar. Estoy sinceramente agradecida de que mi hija Tara tenga una excelente relación con su madrastra Dani. Para dar un poco de contexto, mi esposo Mark y yo no teníamos una buena relación, nos enamoramos bastante jóvenes y nos casamos porque pensamos que era lo correcto porque quedé embarazada de Tara y aunque Mark intentó ser un buen padre, también era extremadamente perezoso. Nunca me ayudó con Tara de ninguna manera, yo era quien la alimentaba. Cambiaba sus pañales, permanecía despierta toda la noche hasta que ella pudiera dormir, la bañaba y la sacaba a
Pasear Mark era el padre divertido que simplemente llegaba a casa y pasaba una hora con el bebé durante esa hora yo estaría cocinando sus comidas o limpiando la cocina, luego Mark cenaría y se iría a su estudio a jugar videojuegos si alguna vez le pedía que me ayudara en casa o con Tara me diría que eso era trabajo de mujer y que así lo había destinado Dios. Esto nos llevaba a tener desacuerdos donde le suplicaba que me ayudara porque estaba demasiado exhausta, pero él se negaba rotundamente. Una vez estaba demasiado enferma para siquiera moverme, así que le pedí que por favor cuidara de Tara para que pudiera descansar y recuperarme. Empezó una discusión conmigo llamándome perezosa y diciendo como su madre nunca le pidió ayuda a su padre. Realmente me enfureció porque él era tanto el padre de Tara como yo. Sin embargo, nunca levantó un dedo. Le grité que si no ayudaba a empacar a mis maletas así lo dejaría, y esto lo desconcertó un poco, así que gruñó, pero al final tomó un permiso para cuidar de Tara para que pudiera dormir unas horas. Cuando mi licencia por maternidad estaba llegando a su fin, le pedía mi madre que cuidara de Tara durante mis horas de trabajo y ella aceptó con gusto. La madre de Mark ni siquiera se ofreció a ayudar, pero yo estaba bien con eso. A Mark no le gustó que volviera al trabajo, ya que había estado tratando de que fuera ama de casa durante mucho tiempo, pero siempre me negaba. Ahora mirando hacia atrás estoy agradecida de no haber dejado mi trabajo, ya que Mark perdió el suyo cuando la empresa redujo personal. Esto fue un shock para él y para otros empleados que fueron despedidos. Cuando me lo dijo también quise entrar en pánico porque necesitábamos el dinero para los gastos del hogar y para cuidar de Tara. Sin embargo, sabía que si entraba en pánico él se pondría aún más ansioso, así que le aseguré responsabilidades de cuidado. Al principio Mark no quería, pero finalmente aceptó. Todos los días regresaba a casa para encontrar a Mark sentado en el mismo lugar del sofá jugando videojuegos con Tara jugando en el suelo cerca. Las necesidades básicas como las comidas y los baños eran descuidadas y a menudo regresaba a casa para encontrar a Tara hambrienta y descuidada. Obviamente esto me enojaba porque por un lado no tenía más opción que trabajar duro para mantener a mi familia por mi cuenta, y por otro lado me sentía culpable de que mi hija fuera descuidada. Recuerdo que durante este tiempo peleábamos mucho más con Mark diciendo que estaba intentando encontrar un trabajo pero nunca iba a ninguna entrevista. Meses después de pasar sus días en casa, Mark me dijo que quería tomar un curso de negocios. Siempre había querido iniciar un negocio, pero yo simplemente no creía que fuera el momento adecuado, ya que quería que encontrara un trabajo estable por el momento. Sin embargo, aparentemente ya lo había discutido con sus padres, quienes estaban dispuestos a pagar las tarifas universitarias. Yo fui la última en enterarme, como si no significara nada para él como pareja. Creo que este debería haber sido mi momento para irme, pero como una tonta que se niega a renunciar me quedé mientras trabajaba y cuidaba de Tara. Mark volvió a estudiar, eventualmente se graduó y comenzó su propio negocio. Le iba bien, así que empezó a contratar gente bajo su mando. Así fue como Dani entró en su vida. Era esta joven animada recién salida de la universidad y fue contratada para ser su asistente personal. Mark y Dani pasaban horas juntos, pero nunca pensé nada al respecto. La idea de que él estuviera engañando nunca cruzó por mi mente. Sin embargo, Mark comenzó a presentarle a Tara a Dani cada vez que llevaba a Tara a su oficina e insistía en que Tara y Dani pasaran tiempo juntas. Esto me hizo sospechar un poco. Le pregunté directamente a Mark si había algo entre él y ella, pero lo negó vehementemente diciéndome que estaba pensando demasiado. Lo dejé pasar hasta que un día una de mis amigas me llamó y me dijo que vio a Dani y a Mark sentados en un café tomados de la mano. Ella no tenía idea de quién era Dani, pero por su descripción de esa mujer sentada con Mark supe que tenía que ser Dani. No solo me sentí mi hija me pide que renuncie como madre para que su verdadera madre con dinero la adopte. Años más tarde vuelve porque necesita mi dinero y se lo debo. Para empezar, estoy sinceramente agradecida de que mi hija Tara tenga una excelente relación con su madrastra Dani. Para dar un poco de contexto, mi esposo Mark y yo no teníamos una buena relación. Nos enamoramos bastante jóvenes y nos casamos porque pensamos que era lo correcto, porque quedé embarazada de Tara, y aunque Mark intentó ser un buen padre, también era extremadamente perezoso. Nunca me ayudó con Tara de ninguna manera. Yo era quien la alimentaba, cambiaba sus pañales, permanecía despierta toda la noche hasta que ella pudiera dormir, la bañaba y la sacaba a pasear. Mark era el padre divertido que simplemente llegaba a casa y pasaba una hora con el bebé. Durante esa hora yo estaría cocinando sus comidas o limpiando la cocina. Luego Mark cenaría y se iría a su estudio a jugar videojuegos. Si alguna vez le pedía que me ayudara en casa o con Tara me diría que eso era trabajo de mujer y que así lo había destinado Dios. Esto nos llevaba a tener desacuerdos donde le suplicaba que me ayudara porque estaba demasiado exhausta, pero él se negaba rotundamente. Una vez estaba demasiado enferma para siquiera moverme, así que le pedí que por favor cuidara de Tara para que pudiera descansar y recuperarme. Empezó una discusión conmigo llamándome perezosa y diciendo como su madre
Nunca le pidió ayuda a su padre, realmente me enfureció porque él era. Tanto el padre de Tara como yo, sin embargo, nunca levantó un dedo. Le grité que si no ayudaba a empacar a mis maletas así lo dejaría, y esto lo desconcertó un poco, así que gruñó, pero al final tomó un permiso para cuidar de Tara para que pudiera dormir unas horas. Cuando mi licencia por maternidad estaba llegando a su fin, le pedía mi madre que cuidara de Tara durante mis horas de trabajo y ella aceptó con gusto. La madre de Mark ni siquiera se ofreció a ayudar, pero yo estaba bien con eso. A Mark no le gustó que volviera al trabajo, ya que había estado tratando de que fuera ama de casa durante mucho tiempo, pero siempre me negaba. Ahora, mirando hacia atrás, estoy agradecida de no haber dejado mi trabajo, ya que Mark perdió el suyo cuando la empresa redujo personal. Esto fue un shock para él y para otros empleados que fueron despedidos. Cuando me lo dijo también quise entrar en pánico porque necesitábamos el dinero para los gastos del hogar y para cuidar de Tara. Sin embargo, sabía que si entraba en pánico él se pondría aún más ansioso, así que le aseguré responsabilidades de cuidado. Al principio Mark no quería, pero finalmente aceptó. Todos los días regresaba a casa para encontrar a Mark sentado en el mismo lugar del sofá jugando videojuegos, con Tara jugando en el suelo cerca. Las necesidades básicas como las comidas y los baños eran descuidadas y a menudo regresaba a casa para encontrar a Tara hambrienta y descuidada. Obviamente, esto me enojaba porque por un lado no tenía más opción que trabajar duro para mantener a mi familia por mi cuenta, y por otro lado me sentía culpable de que mi hija fuera descuidada. Recuerdo que durante este tiempo peleábamos mucho más con Mark, diciendo que estaba intentando encontrar un trabajo pero nunca iba a ninguna entrevista. Meses después de pasar sus días en casa, Mark me dijo que quería tomar un curso de negocios. Siempre había querido iniciar un negocio, pero yo simplemente no creía que fuera el momento adecuado, ya que quería que encontrara un trabajo estable por el momento. Sin embargo, aparentemente ya lo había discutido con sus padres, quienes estaban dispuestos a pagar las tarifas universitarias. Yo fui la última en enterarme, como si no significara nada para él como pareja. Creo que este debería haber sido mi momento para irme, pero como una tonta que se niega a renunciar me quedé mientras trabajaba y cuidaba de Tara. Mark volvió a estudiar, eventualmente se graduó y comenzó su propio negocio. Le iba bien, así que empezó a contratar gente bajo su mando. Así fue como Dani entró en su vida. Era esta joven animada recién salida de la universidad y fue contratada para ser su asistente personal. Mark y Dani pasaban horas juntos, pero nunca pensé nada al respecto. La idea de que él estuviera engañando nunca cruzó por mi mente. Sin embargo, Mark comenzó a presentarle a Tara a Dani cada vez que llevaba a Tara a su oficina e insistía en que Tara y Dani pasaran tiempo juntas. Esto me hizo sospechar un poco. Le pregunté directamente a Mark si había algo entre él y ella, pero lo negó vehementemente, diciéndome que estaba pensando demasiado. Lo dejé pasar hasta que un día una de mis amigas me llamó y me dijo que vio a Dani y a Mark sentados en un café tomados de la mano. Ella no tenía idea de quién era Dani, pero por su descripción de esa mujer sentada con Mark supe que tenía que ser Dani. No solo me sentí. Mi hija me pide que renuncie como madre para que su verdadera madre con dinero la adopte. Años más tarde vuelve porque necesita mi dinero y se lo debo. Para empezar, estoy sinceramente agradecida de que mi hija Tara tenga una excelente relación con su madrastra Dani. Para dar un poco de contexto, mi esposo Mark y yo no teníamos una buena relación. Nos enamoramos bastante jóvenes y nos casamos porque pensamos que era lo correcto, porque quedé embarazada de Tara, y aunque Mark intentó ser un buen padre, también era extremadamente perezoso. Nunca me ayudó con Tara de ninguna manera. Yo era quien la alimentaba, cambiaba sus pañales, permanecía despierta toda la noche hasta que ella pudiera dormir, la bañaba y la sacaba a pasear. Mark era el padre divertido que simplemente llegaba a casa y pasaba una hora con el bebé. Durante esa hora yo estaría cocinando sus comidas o limpiando la cocina. Luego Mark cenaría y se iría a su estudio a jugar videojuegos. Si alguna vez le pedía que me ayudara en casa o con Tara, me diría que eso era trabajo de mujer y que así lo había destinado Dios. Esto nos llevaba a tener desacuerdos donde le suplicaba que me ayudara porque estaba demasiado exhausta, pero él se negaba rotundamente. Una vez estaba demasiado enferma para siquiera moverme, así que le pedí que por favor cuidara de Tara para que pudiera descansar y recuperarme. Empezó una discusión conmigo llamándome perezosa y diciendo como su madre nunca le pidió ayuda a su padre. Realmente me enfureció porque él era tanto el padre de Tara como yo. Sin embargo, nunca levantó un dedo. Le grité que si no ayudaba a empacar a mis maletas así lo dejaría, y esto lo desconcertó un poco, así que gruñó, pero al final tomó un permiso para cuidar de Tara para que pudiera dormir unas horas. Cuando mi licencia por maternidad estaba llegando a su fin, le pedía mi madre que cuidara de Tara durante mis horas de trabajo y ella aceptó con gusto. La madre de Mark ni siquiera se ofreció a ayudar, pero yo estaba bien con eso. A Mark no le gustó que volviera al trabajo, ya que había estado tratando de que fuera ama de casa durante mucho tiempo, pero
Siempre me negaba, ahora mirando hacia atrás estoy agradecida de no haber dejado mi trabajo ya que Mark perdió el suyo cuando la empresa redujo personal. Esto fue un shock para él y para otros empleados que fueron despedidos. Cuando me lo dijo también quise entrar en pánico porque necesitábamos el dinero para los gastos del hogar y para cuidar de Tara. Sin embargo, sabía que si entraba en pánico él se pondría aún más ansioso, así que le asegurémonos responsabilidades de cuidado. Al principio Mark no quería, pero finalmente aceptó. Todos los días regresaba a casa para encontrar a Mark sentado en el mismo lugar del sofá jugando videojuegos con Tara jugando en el suelo cerca. Las necesidades básicas como las comidas y los baños eran descuidadas y a menudo regresaba a casa para encontrar a Tara hambrienta y descuidada. Obviamente, esto me enojaba porque por un lado no tenía más opción que trabajar duro para mantener a mi familia por mi cuenta y por otro lado me sentía culpable de que mi hija fuera descuidada. Recuerdo que durante este tiempo peleábamos mucho más con Mark diciendo que estaba intentando encontrar un trabajo pero nunca iba a ninguna entrevista. Meses después de pasar sus días en casa, Mark me dijo que quería tomar un curso de negocios. Siempre había querido iniciar un negocio, pero yo simplemente no creía que fuera el momento adecuado ya que quería que encontrara un trabajo estable por el momento. Sin embargo, aparentemente ya lo había discutido con sus padres, quienes estaban dispuestos a pagar las tarifas universitarias. Yo fui la última en enterarme, como si no significara nada para él como pareja. Creo que este debería haber sido mi momento para irme, pero como una tonta que se niega a renunciar me quedé mientras trabajaba y cuidaba de Tara. Mark volvió a estudiar, eventualmente se graduó y comenzó su propio negocio. Le iba bien, así que empezó a contratar gente bajo su mando. Así fue como Dani entró en su vida. Era esta joven animada recién salida de la universidad y fue contratada para ser su asistente personal. Mark y Dani pasaban horas juntos, pero nunca pensé nada al respecto. La idea de que él estuviera engañando nunca cruzó por mi mente. Sin embargo, Mark comenzó a presentarle a Tara a Dani cada vez que llevaba a Tara a su oficina e insistía en que Tara y Dani pasaran tiempo juntas. Esto me hizo sospechar un poco. Le pregunté directamente a Mark si había algo entre él y ella, pero lo negó vehementemente diciéndome que estaba pensando demasiado. Lo dejé pasar hasta que un día una de mis amigas me llamó y me dijo que vio a Dani y a Mark sentados en un café tomados de la mano. Ella no tenía idea de quién era Dani, pero por su descripción de esa mujer sentada con Mark supe que tenía que ser Dani. No solo me sentí avergonzada de que mi esposo estuviera engañando, sino que sabía que ahora todo se enteraría. Esa noche insistí en que Mark invitara a Dani a cenar, diciéndole que yo también debería conocerla ya que trabajaba para él. Él no tenía idea de que ahora tenía pruebas de sus indiscreciones. Durante la cena le dije directamente que estaba cansada de que ellos dos se escondieran a mis espaldas y que sabía todo. Mark se quedó helado mientras Dani palidecía. Le dije que no me importaba si estaba acostándose con mi esposo porque en este punto nadie podría salvar nuestro matrimonio. Dani y Mark se miraron y finalmente ella confesó que estaba enamorada de Mark. Continuó diciendo que no quería que esto sucediera y que lo lamentaba todo. Sin embargo, Mark me preguntó por qué había invitado a Dani si ya sabía todo y comenzó a decirme que no tenía derecho a avergonzarlos. Me dijo que no iba a sentarse allí y disculparse ya que yo era la que había fallado en nuestro matrimonio. Me burlé mientras él seguía culpándome diciendo que debería haber intentado mantenerlo satisfecho, pero nunca lo hice porque siempre estaba demasiado ocupada tratando de ser independiente. Sacudí la cabeza y le recordé cómo mi trabajo ponía comida en la mesa mientras él estaba desempleado y también cuando estaba estudiando. Mark argumentó que podría haber dejado mi trabajo después de que su negocio estuviera yendo bien, pero le dije que no podía arriesgarme y ambos necesitábamos tener trabajos para poder obtenerlos ingresos necesarios para nuestro futuro. Estaba tan enojada con este hombre por intentar buscar una excusa para divorciarse que seguí diciéndole cómo nunca lo había descuidado a ni a Tara y siempre hacía todas las tareas domésticas independientemente de mi trabajo, así que él no tenía derecho a culparme. Él seguía intentando culparme, pero lo ignoré. Miré a Dani y le deseé buena suerte antes de excusarme de la mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. De alguna manera Mark estaba liberado de la carga de encontrar una excusa para el divorcio. Sí solía estar enamorada de él en un momento, pero desde Tara simplemente nos habíamos convertido en compañeros de cuarto viviendo en la misma casa. De todas formas, era yo quien hacía la mayor parte del trabajo en la casa, así que ahora no tenía nada que perder dejándolo en paqueta junto con las de Tara. Mientras Mark seguía preguntando qué estaba haciendo, le informé que me iba y que pronto le enviaría los papeles de divorcio. Intentó discutir diciendo que yo estaba siendo demasiado fría y que deberíamos tomarnos un momento para pensarlo, pero yo ya no creía que quedara nada por pensar. Simplemente había tenido suficiente y fui a quedarme con mis padres por él momento. Si te estabas preguntando si sus padres alguna vez se acercaron a mí y me reconfortaron, entonces estás
Equivocado nunca dijeron nada a mi ex por romper la familia, solo más tarde descubrí la razón. Verás, Dani no solo era joven, también venía de una familia adinerada y al casarse con ella Mark estaría consiguiendo parte de ese dinero. Honestamente no me importaba todo eso y mi objetivo era simplemente asegurarme de que Mark y yo pudiéramos ser buenos copadres por el bien de Tara. Desde mi primera impresión Dani no parecía ser una mala persona, así que esperaba que pudiera ser una buena madrastra para mi hija. También durante el divorcio tomé la mitad de los activos de mi esposo, lo cual era mucho ya que su negocio estaba generando 6 cifras. Compré un lugar para mí y Tara para vivir. Mark y yo teníamos custodia compartida, así que mientras yo tenía Tara de lunes a viernes, él la tenía desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana, cuando la dejaría en la escuela. Después de nuestro divorcio, él permitió de inmediato que Dani se mudara con él. Tara regresaba a casa y me contaba cómo Dani y Mark la llevaban a restaurantes caros para cenar o a parques de atracciones. Siempre estaba muy emocionada por verlos durante el fin de semana. Al principio no noté nada, sin embargo mi hija comenzó a distanciarse más y más de mí. Yo era la madre que la hacía terminar sus tareas o le enseñaba a hacer quehaceres en la casa, solo cosas como lavar sus propios platos o doblar su ropa, y a ella no le gustaba eso. Yo era quien le hacía comer alimentos saludables y me negaba a pedir comida de McDonald's todos los días. Ella siempre insistía en que le comprara regalos caros, lo cual no me parecía apropiado para una niña. Mark y Dani por otro lado eran los padres divertidos que la llevaban a todas partes y ella pasaba sus fines de semana sin hacer absolutamente nada más que ver televisión o comer buena comida. A menudo me decía lo divertidos que eran y si no la escuchaba diría cosas cientes como que deseaba vivir solo con ellos. Esto me rompía el corazón, pero ella era una niña, así que lo dejaba pasar. Cuando Tara tenía 12 años, Dani quedó embarazada avergonzada de que mi esposo estuviera engañando, sino que sabía que ahora todos se enteraría. Esa noche insistí en que Mark invitara a Dani a cenar, diciéndole que yo también debería conocerla ya que trabajaba para él. Él no tenía idea de que ahora tenía pruebas de sus indiscreciones. Durante la cena le dije directamente que estaba cansada de que ellos dos se escondieran a mis espaldas y que sabía todo. Mark se quedó helado mientras Dani palidecía. Le dije que no me importaba si estaba acostándose con mi esposo, porque en este punto nadie podría salvar nuestro matrimonio. Dani y Mark se miraron y finalmente ella confesó que estaba enamorada de Mark. Continuó diciendo que no quería que esto sucediera y que lo lamentaba todo. Sin embargo, Mark me preguntó por qué había invitado a Dani si ya sabía todo y comenzó a decirme que no tenía derecho a avergonzarlos. Me dijo que no iba a sentarse allí y disculparse ya que yo era la que había fallado en nuestro matrimonio. Me burlé mientras él seguía culpándome, diciendo que debería haber intentado mantenerlo satisfecho, pero nunca lo hice porque siempre estaba demasiado ocupada tratando de ser independiente. Sacudí la cabeza y le recordé cómo mi trabajo ponía comida en la mesa mientras él estaba desempleado y también cuando estaba estudiando. Mark argumentó que podría haber dejado mi trabajo después de que su negocio estuviera yendo bien, pero le dije que no podía arriesgarme y ambos necesitábamos tener trabajos para poder obtenerlos ingresos necesarios para nuestro futuro. Estaba tan enojada con este hombre por intentar buscar una excusa para divorciarse que seguí diciéndole cómo nunca lo había descuidado ni a Tara y siempre hacía todas las tareas domésticas independientemente de mi trabajo, así que él no tenía derecho a culparme. Él seguía intentando culparme, pero lo ignoré. Miré a Dani y le deseé buena suerte antes de excusarme de la mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. De alguna manera Mark estaba liberado de la carga de encontrar una excusa para el divorcio. Sí solía estar enamorada de él en un momento, pero desde Tara simplemente nos habíamos convertido en compañeros de cuarto, viviendo en la misma casa. De todas formas, era yo quien hacía la mayor parte del trabajo en la casa, así que ahora no tenía nada que perder dejándolo en paqueta junto con las de Tara. Mientras Mark seguía preguntando qué estaba haciendo, le informé que me iba y que pronto le enviaría los papeles de divorcio. Intentó discutir, diciendo que yo estaba siendo demasiado fría y que deberíamos tomarnos un momento para pensarlo, pero yo ya no creía que quedara nada por pensar. Simplemente había tenido suficiente y fui a quedarme con mis padres por él momento. Si te estabas preguntando si sus padres alguna vez se acercaron a mí y me reconfortaron, entonces estás equivocado. Nunca dijeron nada a mi ex por romper la familia, solo más tarde descubrí la razón. Verás, Dani no solo era joven, también venía de una familia adinerada y al casarse con ella Mark estaría consiguiendo parte de ese dinero. Honestamente no me importaba todo eso y mi objetivo era simplemente asegurarme de que Mark y yo pudiéramos ser buenos copadres por el bien de Tara. Desde mi primera impresión Dani no parecía ser una mala persona, así que esperaba que pudiera ser una buena madrastra para mi hija. También durante el divorcio tomé la mitad de los activos de mi esposo, lo cual era mucho ya que su negocio estaba generando 6 cifras. Compré un lugar para mí
Y Tara para vivir. Mark y yo teníamos custodia compartida, así que mientras yo tenía Tara de lunes a viernes, él la tenía desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana, cuando la dejaría en la escuela después de nuestro divorcio. Él permitió de inmediato que Dani se mudara con él. Tara regresaba a casa y me contaba cómo Dani y Mark la llevaban a restaurantes caros para cenar o a parques de atracciones. Siempre estaba muy emocionada por verlos durante el fin de semana. Al principio no noté nada, sin embargo mi hija comenzó a distanciarse más y más de mí. Yo era la madre que la hacía terminar sus tareas, o le enseñaba a hacer quehaceres en la casa, solo cosas como lavar sus propios platos o doblar su ropa, y a ella no le gustaba eso. Yo era quien le hacía comer alimentos saludables y me negaba a pedir comida de McDonald's todos los días. Ella siempre insistía en que le comprara regalos caros, lo cual no me parecía apropiado para una niña. Mark y Dani, por otro lado, eran los padres divertidos que la llevaban a todas partes, y ella pasaba sus fines de semana sin hacer absolutamente nada más que ver televisión o comer buena comida. A menudo me decía lo divertidos que eran, y si no la escuchaba diría cosas cientes como que deseaba vivir solo con ellos. Esto me rompía el corazón, pero ella era una niña, así que lo dejaba pasar. Cuando Tara tenía 12 años, Dani quedó embarazada de gemelos. Tara estaba realmente ansiosa durante este tiempo y constantemente me preguntaba si Mark todavía la amaría. Tuve que asegurarle una y otra vez que su padre la amaría pase lo que pase. Su ansiedad se volvió tan grave que tuve que hablar con Mark al respecto. Al final él habló con Tara y la tranquilizó diciéndole que nada cambiaría entre ellos. Sin embargo, Tara le informó que quería pasar más tiempo con él y él estuvo de acuerdo. Por lo tanto, comenzó a ir a su casa los miércoles por la tarde en lugar de los viernes. Tenía su propia habitación en la casa hasta entonces, pero dado que venían los gemelos, Mark le dijo que renovaría el sótano para ella mientras su habitación se convertiría en una guardería. Tara estuvo de acuerdo. Todo esto sucedió sin mi conocimiento, porque en este punto mi hija apenas se comunicaba conmigo. Estaba tan centrada en ser parte de la familia de Mark que apenas me contaba nada sobre su vida. Después de que nacieron los gemelos, Mark me informó que durante los próximos 2 meses Dani no quería que Tara viniera, ya que quería cuidar a los bebés y darles el 100% de su atención. Le grité que esto dañaría seriamente a su hija y la haría cuestionar si él la amaba siquiera, pero él argumentó que necesitaba estar allí para Dani y los gemelos y que eran su primera prioridad. Cuando le di la noticia a Tara, ella comenzó a llorar y seguía preguntando por qué Dani ya no la quería. Hice todo lo posible para tranquilizarla tanto como pude. Después de un mes, cuando Mark vino a recogerla, Tara estaba emocionada. Más tarde me contó lo adorables que eran los gemelos y lo bonita que era su habitación en el sótano. Después de ver las fotos de su nueva habitación, tuve que admitir que era bonita, aunque me molestaba un poco que ella hubiera aceptado renunciar a su habitación por los gemelos. Sin embargo, si mi hija estaba feliz, entonces yo también lo estaba. Con el tiempo, Tara encontraba excusas para pasar más y más de sus días con su padre. Me contaba cómo le encantaba cuidar a los gemelos, ya que a veces Dani necesitaba un descanso. Esto realmente me enfureció, así que prohibía Mark que usara a su hija como niñera. Él argumentó que así es como los niños se unen. Le dije que sus hijos podrían unirse sin que Tara les cambiara los pañales y los alimentara con un biberón, lo cual no era un trabajo para una adolescente. Después de algunas discusiones, él estuvo de acuerdo. Sin embargo, Tara me gritó cuando se enteró. Me dijo que Dani le había informado que yo me había quejado a Mark al respecto. Tara me dijo que quería hacer esto por los gemelos, pero sabía que mi hija estaba tratando desesperadamente de encajar o ser amada por Mark y Dani, haciendo lo que ellos querían. Le asegurémonos sus años como adolescente y que lo que Mark y Dani estaban haciendo básicamente la estaba convirtiendo en una niñera, pero a ella no le importaba. Este fue el comienzo de Tara siempre eligiendo a Dani sobre mí. Nunca me disgustó Dani, pero me dolía cada vez que mi propia hija me comparaba con su madrastra. En todos los sentidos los adolescentes pueden ser crueles y Tara no era diferente. También comenzó a ponerse más grosera y desagradable conmigo. Por ejemplo, recuerdo que una vez después del trabajo regresé a casa y estaba sentada viendo televisión mientras comía cuando ella salió de su habitación. Comentó cómo me estaba convirtiendo en una vaca gorda estos días. Realmente me tomó por sorpresa, ya que ni siquiera estaba gorda para empezar. Cuando le pregunté por qué había dicho eso, Tara me dijo que Dani le había enseñado que el gluten hace engordar a la gente y que no le permitían comer gluten en casa de Mark y Dani. Le informé que aunque eso puede ser cierto, el gluten no es inherentemente malo y que ella no tenía derecho a avergonzar a alguien solo porque a ella no le gustaba comer eso. A medida que pasaban más y más, Tara se convirtió en una persona completamente diferente. En cada conversación sacaba a relucir cómo Dani hacía esto o aquello y esencialmente sentía como si se estuviera convirtiendo en una mini Dani. Ella misma se negaba a ir a cualquier parte conmigo cuando el sol estaba fuera, diciendo que no quería broncearse o insistir en saltarse el desayuno para poder
Perder unos kilos extras y entrar en su bikini que Dani había comprado una talla más pequeña. Se pesaba todos los días y anotaba su peso en un diario. Me contó cómo Dani le había dicho que tenía el potencial para participar en concursos de belleza si seguía esta rutina. Me enojé mucho cuando me enteré de esto. Hasta ese momento nunca había tenido una conversación con Dani, pero decidí que ya era suficiente y finalmente me comuniqué con ella. Sin embargo, Dani no vio ningún problema con el comportamiento de mi hija y me dijo como simplemente le había sugerido a Tara que participara en un concurso de belleza y que no era su culpa si Tara gemelos. Tara estaba realmente ansiosa durante este tiempo y constantemente me preguntaba si Mark todavía la amaría. Tuve que asegurarle una y otra vez que su padre la amaría pase lo que pase. Su ansiedad se volvió tan grave que tuve que hablar con Mark al respecto. Al final él habló con Tara y la tranquilizó diciéndole que nada cambiaría entre ellos. Sin embargo, Tara le informó que quería pasar más tiempo con él y él estuvo de acuerdo. Por lo tanto, comenzó a ir a su casa los miércoles por la tarde. En lugar de los viernes tenía su propia habitación en la casa hasta entonces, pero dado que venían los gemelos, Mark le dijo que renovaría el sótano para ella mientras su habitación se convertiría en una guardería. Tara estuvo de acuerdo. Todo esto sucedió sin mi conocimiento porque en este punto mi hija apenas se comunicaba conmigo. Estaba tan centrada en ser parte de la familia de Mark que apenas me contaba nada sobre su vida. Después de que nacieron los gemelos, Mark me informó que durante los próximos 2 meses Dani no quería que Tara viniera ya que quería cuidar a los bebés y darles el 100% de su atención. Le grité que esto dañaría seriamente a su hija y la haría cuestionar si él la amaba siquiera, pero él argumentó que necesitaba estar allí para Dani y los gemelos y que eran su primera prioridad. Cuando le di la noticia a Tara, ella comenzó a llorar y seguía preguntando por qué Dani ya no la quería. Hice todo lo posible para tranquilizarla tanto como pude. Después de un mes, cuando Mark vino a recogerla, Tara estaba emocionada. Más tarde me contó lo adorables que eran los gemelos y lo bonita que era su habitación en el sótano. Después de ver las fotos de su nueva habitación, tuve que admitir que era bonita. Aunque me molestaba un poco que ella hubiera aceptado renunciar a su habitación por los gemelos. Sin embargo, si mi hija estaba feliz, entonces yo también lo estaba. Con el tiempo, Tara encontraba excusas para pasar más y más de sus días con su padre. Me contaba cómo le encantaba cuidar a los gemelos, ya que a veces Dani necesitaba un descanso. Esto realmente me enfureció, así que prohibía Mark que usara a su hija como niñera. Él argumentó que así es como los niños se unen. Le dije que sus hijos podrían unirse sin que Tara les cambiara los pañales y los alimentara con un biberón, lo cual no era un trabajo para una adolescente. Después de algunas discusiones él estuvo de acuerdo. Sin embargo, Tara me gritó cuando se enteró. Me dijo que Dani le había informado que yo me había quejado a Mark al respecto. Tara me dijo que quería hacer esto por los gemelos, pero sabía que mi hija estaba tratando desesperadamente de encajar o ser amada por Mark y Dani, haciendo lo que ellos querían. Le asegurémonos sus años como adolescente y que lo que Mark y Dani estaban haciendo básicamente la estaba convirtiendo en una niñera, pero a ella no le importaba. Este fue el comienzo de Tara siempre eligiendo a Dani sobre mí. Nunca me disgustó Dani, pero me dolía cada vez que mi propia hija me comparaba con su madrastra. En todos los sentidos los adolescentes pueden ser crueles y Tara no era diferente. También comenzó a ponerse más grosera y desagradable conmigo. Por ejemplo, recuerdo que una vez después del trabajo regresé a casa y estaba sentada viendo televisión mientras comía cuando ella salió de su habitación. Comentó cómo me estaba convirtiendo en una vaca gorda estos días. Realmente me tomó por sorpresa, ya que ni siquiera estaba gorda para empezar. Cuando le pregunté por qué había dicho eso, Tara me dijo que Dani le había enseñado que el gluten hace engordar a la gente y que no le permitían comer gluten en casa de Mark y Dani. Le informé que aunque eso puede ser cierto, el gluten no es inherentemente malo y que ella no tenía derecho a avergonzar a alguien solo porque a ella no le gustaba comer eso. A medida que pasaban más y más, Tara se convirtió en una persona completamente diferente. En cada conversación sacaba a relucir cómo Dani hacía esto o aquello y esencialmente sentía como si se estuviera convirtiendo en una mini Dani. Ella misma se negaba a ir a cualquier parte conmigo cuando el sol estaba fuera, diciendo que no quería broncearse o insistir en saltarse el desayuno para poder perder unos kilos extras y entrar en su bikini que Dani había comprado una talla más pequeña. Se pesaba todos los días y anotaba su peso en un diario. Me contó cómo Dani le había dicho que tenía el potencial para participar en concursos de belleza si seguía esta rutina. Me enojé mucho cuando me enteré de esto. Hasta ese momento nunca había tenido una conversación con Dani, pero decidí que ya era suficiente y finalmente me comuniqué con ella. Sin embargo, Dani no vio ningún problema con él comportamiento de mi hija y me dijo como simplemente le había sugerido a Tara que participara en un concurso de belleza y que no era su culpa si Tara realmente lo tomó a pecho. Le señalé como Tara claramente la veía como una segunda madre, por lo que debería
Tener más cuidado con sus palabras, pero Dani me dijo que debería animar a mi hija a ser la mejor versión de sí misma en lugar de intentar derribarla. Sus palabras realmente me sorprendieron y le pedí que se guardara sus extrañas ideologías para ella misma. Más tarde Mark me llamó para gritarme por hablarle a su esposa de esa manera. Cuando le informé sobre todo me dijo que estaba de acuerdo con Dani y que Tara no debería tomar los consejos o sugerencias de Dani de manera tan extrema. Le grité que abriera los ojos porque claramente Tara estaba siendo influenciada, pero mi ex esposo claramente no le importaba. Lo intenté hablar con Tara y decirle cómo debería disfrutar de sus años de adolescencia tanto como pudiera sin preocuparse por todas estas cosas triviales como el peso y broncearse, pero Tara permaneció firme en su resolución, cerrándose a sí misma y rechazando cualquier intento de comunicación abierta. Fue una dolorosa realización ver cómo mi hija se alejaba más y más cada día que pasaba. Tampoco venía a mí para tomar decisiones o situaciones generales de la vida. Por ejemplo, si su escuela la llevaba de viaje, esperaría para visitar a su padre para que firmara el formulario por ella, aunque yo nunca tuviera ningún problema con que ella fuera. También parecía que ella no veía ninguna importancia real en mí en su vida en absoluto. Me encontré relegada al margen, una simple espectadora en su vida. Como resultado estaba bastante deprimida, pero durante este tiempo conocí a un hombre que cambió todo en mi vida. Henry y yo nos conocimos cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Cuando él y yo comenzamos a salir, él veía cuánto me afectaba el comportamiento de Tara y me aseguraba que todos los adolescentes pasan por una fase rebelde. Sin embargo, las cosas solo empeoraban. Tara y yo nos metíamos constantemente en peleas, ya sea por sus malas calificaciones o por no entregar sus tareas a tiempo, y aquí es cuando Tara comenzaría a culparme por todo. También comentaba constantemente cómo entendía por qué Mark me dejó por Dani. Este era un tema doloroso para mí y me rompía el corazón cada vez que ella decía esto. Enojada, odio escribir esto, pero empecé a alejarme de mi hija poco a poco. Cuando Tara cumplió 17 años y estaba a punto de ir a la universidad, ella y Mark vinieron a mí para discutir algo importante. Pensé que se trataba de las cuotas universitarias y estaba lista para decirle a Mark que estaba lista para pagar la mitad de la matrícula universitaria, pero Mark en cambio me informó que Tara quería que renunciara a mi derecho de ser su madre. Me quedé allí sorprendida mientras Tara me decía que había estado pensando en esto durante mucho tiempo y que quería que Dani la adoptara. Oficialmente estaba tan sorprendida que al principio pensé que todo esto era solo una mala pesadilla, pero me suplicó que la amaba más a Dani que a mí y quería que ella fuera su verdadera mamá. Le pedí que explicara sus razones con la esperanza de disuadirla de seguir adelante con esto. Tara habló sinceramente explicando cómo sentía un vínculo más fuerte con Dani y cómo admiraba las cualidades y logros de su madrastra. Expresó que si se convertía en una hija legal de Dani también se convertiría en parte de su herencia, ya que eso es lo que los padres de Dani le habían expresado. Mientras Tara me decía esto luchaba por contener mis emociones. Sentía como si mi mundo se desmoronara a mi alrededor, como si todo por lo que había trabajado tan duro se me estuviera escapando de las manos. La realización de que mi hija ya no me veía como su madre fue un golpe devastador, uno que me dejó tambaleándose. Decisión que tomar a pesar del dolor que recorría mis venas. Sabía que tenía que considerar los deseos de Tara. No podía obligarla a mantener una relación que ya no deseaba, ni podía negarle la oportunidad de buscar la felicidad en sus propios términos. Mis padres intentaron hablar con Tara, pero ella se negó a atender sus llamadas. En los días que siguieron luché con un torbellino de emociones conflictivas. Lloré la pérdida del vínculo que había compartido con Tara, lamentando a la hija que una vez conocí, pero en medio del dolor también sentí una sensación de resignación, una aceptación tranquila de lo inevitable. Constantemente lloraba frente a Henry, quien era el único que se quedaba a mi lado. Incluso él sentía que lo que Tara me estaba haciendo era increíblemente cruel. Con el corazón pesado accedí a regañadientes a la solicitud de Tara, sabiendo que marcaría el fin de un capítulo en ambas de nuestras vidas. No entraré en detalles legales, pero tomó un par de semanas. Al final Tara y yo estábamos legalmente separadas y Dani procedió con el proceso de adopción. Después de esto Tara básicamente dejó de hablarme. No puedo ni siquiera realmente lo tomó a pecho. Le señalé cómo Tara claramente la veía como una segunda madre, por lo que debería tener más cuidado con sus palabras, pero Dani me dijo que debería animar a mi hija a ser la mejor versión de sí misma en lugar de intentar derribarla. Sus palabras realmente me sorprendieron y le pedí que se guardara sus extrañas ideologías para ella misma. Más tarde Mark me llamó para gritarme por hablarle a su esposa de esa manera. Cuando le informé sobre todo me dijo que estaba de acuerdo con Dani y que Tara no debería tomar los consejos o sugerencias de Dani de manera tan extrema. Le grité que abriera los ojos porque claramente Tara estaba siendo influenciada, pero mi ex esposo claramente no le importaba. Lo intenté hablar con Tara y decirle cómo debería disfrutar de sus años de adolescencia tanto como pudiera sin
preocuparse por todas estas cosas triviales como el peso y broncearse, pero Tara permaneció firme en su resolución, cerrándose a sí misma y rechazando cualquier intento de comunicación abierta. Fue una dolorosa realización ver cómo mi hija se alejaba más y más cada día que pasaba. Tampoco venía a mí para tomar decisiones o situaciones generales de la vida, por ejemplo, si su escuela la llevaba de viaje, esperaría para visitar a su padre para que firmara el formulario por ella, aunque yo nunca tuviera ningún problema con que ella fuera. También parecía que ella no veía ninguna importancia real en mí, en su vida en absoluto. Me encontré relegada al margen, una simple espectadora en su vida. Como resultado estaba bastante deprimida, pero durante este tiempo conocí a un hombre que cambió todo en mi vida. Henry y yo nos conocimos cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Cuando él y yo comenzamos a salir, él veía cuánto me afectaba el comportamiento de Tara y me aseguraba que todos los adolescentes pasan por una fase rebelde. Sin embargo, las cosas solo empeoraban. Tara y yo nos metíamos constantemente en peleas, ya sea por sus malas calificaciones o por no entregar sus tareas a tiempo, y aquí es cuando Tara comenzaría a culparme por todo. También comentaba constantemente cómo entendía por qué Mark me dejó por Danny. Este era un tema doloroso para mí y me rompía el corazón cada vez que ella decía esto. Enojada, odio escribir esto, pero empecé a alejarme de mi hija poco a poco. Cuando Tara cumplió 17 años y estaba a punto de ir a la universidad, ella y Mark vinieron a mí para discutir algo importante. Pensé que se trataba de las cuotas universitarias y estaba lista para decirle a Mark que estaba lista para pagar la mitad de la matrícula universitaria, pero Mark en cambio me informó que Tara quería que renunciara a mi derecho de ser su madre. Me quedé allí sorprendida mientras Tara me decía que había estado pensando en esto durante mucho tiempo y que quería que Danny la adoptara. Oficialmente estaba tan sorprendida que al principio pensé que todo esto era solo una mala pesadilla, pero me suplicó que la amaba más a Danny que a mí y quería que ella fuera su verdadera mamá. Le pedí que explicara sus razones con la esperanza de disuadirla de seguir adelante con esto. Tara habló sinceramente, explicando cómo sentía un vínculo más fuerte con Danny y cómo admiraba las cualidades y logros de su madrastra. Expresó que si se convertía en una hija legal de Danny, también se convertiría en parte de su herencia, ya que eso es lo que los padres de Danny le habían expresado. Mientras Tara me decía esto, luchaba por contener mis emociones. Sentía como si mi mundo se desmoronara a mi alrededor, como si todo por lo que había trabajado tan duro se me estuviera escapando de las manos. La realización de que mi hija ya no me veía como su madre fue un golpe devastador, uno que me dejó tambaleándose. Decisión que tomar a pesar del dolor que recorría mis venas. Sabía que tenía que considerar los deseos de Tara. No podía obligarla a mantener una relación que ya no deseaba, ni podía negarle la oportunidad de buscar la felicidad en sus propios términos. Mis padres intentaron hablar con Tara, pero ella se negó a atender sus llamadas. En los días que siguieron luché con un torbellino de emociones conflictivas. Lloré la pérdida del vínculo que había compartido con Tara, lamentando a la hija que una vez conocí, pero en medio del dolor también sentí una sensación de resignación, una aceptación tranquila de lo inevitable. Constantemente lloraba frente a Henry, quien era el único que se quedaba a mi lado. Incluso él sentía que lo que Tara me estaba haciendo era increíblemente cruel. Con el corazón pesado accedí a regañadientes a la solicitud de Tara, sabiendo que marcaría el fin de un capítulo en ambas de nuestras vidas. No entraré en detalles legales, pero tomó un par de semanas. Al final Tara y yo estábamos legalmente separadas y Danny procedió con el proceso de adopción. Después de esto, Tara básicamente dejó de hablarme. No puedo ni siquiera quiero expresar ceo aprecio que te hayas comunicado conmigo y compartido actual Ann sobre tu vida. Significó mucho para mí saber de ti y me alegra saber que estás bien respecto a tus solicitudes de ayuda financiera para tu boda. Quiero ser transparente contigo sobre mi posición. Si bien entiendo tu deseo de apoyo durante este momento importante en tu vida, debo declinar respetuosamente tu solicitud dado que nunca quisiste que fuera parte de tu vida. Creo que es mejor que mantengamos la distancia actual entre nosotras. Es importante para mí priorizar mi propio bienestar y mis límites. No deseo más que lo mejor para ti mientras aprendes este nuevo capítulo y espero que puedas entender y respetar mi perspectiva. Envié este mensaje esta mañana y actualizaré aquí si ella responde a mi mensaje. Actualización 3 resulta que ella vio mi mensaje pero me dejó en visto. Supongo que la mayoría de ustedes tenían razón. A ella realmente nunca le importó y solo quería que le pagara dinero sin hacer preguntas. Henry no está contento con cómo Tara se ha comportado conmigo y me ha pedido que la bloquee para que no pueda contactarme más con solicitudes injustificadas. Hasta este momento estaba un poco en conflicto, pero creo que ahora lo haré. En cuanto a aquellos de ustedes que están preocupados por mi testamento, no se preocupen. Aunque Henry y yo no tenemos hijos, él tiene sobrinos y sobrinas, así que probablemente les dejaremos todo. Aprecio todo el apoyo y los consejos que he recibido de la
Comunidad de Reddit. En el futuro me enfocaré en mi propio bienestar y continuaré valorando la relación amorosa que tengo con mi esposo. Actualización 4. Finalmente obtuve respuesta de Tara y no era lo que esperaba. No la había bloqueado, aunque todavía lo estaba pensando. Yo fui educada y cortés con ella, pero ella parece que no aprendió eso de mí. Básicamente se quejó de que como no había estado para ella en los últimos años ni tampoco había sido una buena madre antes, lo menos que podía hacer era pagar por su boda. Caso contrario, no tenía pensado invitarme. También dijo que la familia del esposo iba a pagar algunas cosas como la luna de miel y otros gastos, pero realmente necesitaba mi dinero para cubrir su parte. Lo peor es que me dio más detalles de por qué Dani no quería contribuir, y era porque el dinero era para sus hijos, los gemelos, que a ella la veía como su hijastra y que ese gasto lo tenía que hacer su padre biológico. Algo que supuestamente llevó a una pelea con ella y también con su padre, porque se había puesto del lado de su esposa y no de su hija. Tenía pensado contestarle, pero realmente pensé que lo mejor era dejar todo atrás y dejarla en visto. Creo que el karma se ocupó de ella. Actualización CCO. Saben que no me quedé nada tranquilo con esa decisión. Esa noche me acosté y comencé a pensar en todo lo que habíamos pasado, cómo me trató cuando era su madre aún y cómo me pagó todos esos años de esfuerzos. Así que decidí contestarle. Le dije que aún sigo siendo su madre biológica, por eso le iba a dar una última lección para que aprenda una que no le iba a gustar y que su madre adoptiva seguramente no le había enseñado. Comencé diciéndole lo ingrata que había sido y cómo prefirió a su madrastra cool y rica antes que a mí, que mientras le enseñaba sobre disciplina y buenos valores ella me odió cada vez más. También cómo me rompió el corazón cuando rechazó ser mi hija y que ahora no iba a volver corriendo a ser su madre solo porque necesitaba dinero. Tampoco me interesaba asistir a su boda, ya que no la había visto en años y ni siquiera conocía a su novio, así que no podía importarme menos. Que lo único que me hubiera interesado de esa boda era la fiesta, la comida y el alcohol. Pero poco me podría interesar las personas que se iban a casar, aunque pensándolo bien seguro que todo iba a ser sin gluten y bastante hippie, por lo que tampoco estaba segura de si me van esas partes. Por último agregué que sí ella había renunciado a mí, entonces yo también lo había hecho con ella. No necesitaba a una niña ingrata y consentida en mi vida que vaya y le rogara a su madre el dinero, y si ella no quería pagar por su boda después de todo que lo lamentaba, había apostado por el caballo equivocado y perdió. Después de haberle escrito eso me sentí mejor, aunque aún sentía que podría haberle dicho más cosas, pero creo que eso resume perfectamente cómo me siento y me sentía sin dudas ahora. Así que corté todo con ella, por eso la bloqueé y ni esperé su respuesta. También le escribí a mi ex, a quien le dije que se hiciera cargo de su hija, controlando que no me contacte más porque no tenía interés en escuchar de ella y de él nunca más. También lo bloqueé. Sé que algunos esperaban que arreglara mi relación con mi hija, o al menos eso dijeron en los comentarios, pero la verdad que después de tanto tiempo no tengo más energía para nada de esa porquería. Quiero expresar aprecio que te hayas comunicado conmigo y compartido sobre tu vida. Significó mucho para mí saber de ti y me alegra saber que estás bien respecto a tus solicitudes de ayuda financiera para tu boda. Quiero ser transparente contigo sobre mi posición. Si bien entiendo tu deseo de apoyo durante este momento importante en tu vida, debo declinar respetuosamente tu solicitud, dado que nunca quisiste que fuera parte de tu vida. Creo que es mejor que mantengamos la distancia actual entre nosotras. Es importante para mí priorizar mi propio bienestar y mis límites. No deseo más que lo mejor para ti mientras aprendes este nuevo capítulo, y espero que puedas entender y respetar mi perspectiva. Envié este mensaje esta mañana y actualizaré aquí si ella responde a mi mensaje. Actualización 3 resulta que ella vio mi mensaje pero me dejó en visto. Supongo que la mayoría de ustedes tenían razón, a ella realmente nunca le importó y solo quería que le pagara dinero sin hacer preguntas. Henry no está contento con cómo Tara se ha comportado conmigo y me ha pedido que la bloquee para que no pueda contactarme más con solicitudes injustificadas. Hasta este momento estaba un poco en conflicto, pero creo que ahora lo haré. En cuanto a aquellos de ustedes que están preocupados por mi testamento, no se preocupen, aunque Henry y yo no tenemos hijos, él tiene sobrinos y sobrinas, así que probablemente les dejaremos todo. Aprecio todo el apoyo y los consejos que he recibido de la comunidad de Reddit. En el futuro me enfocaré en mi propio bienestar y continuaré valorando la relación amorosa que tengo con mi esposo. Actualización 4 finalmente obtuve respuesta de Tara y no era lo que esperaba. No la había bloqueado, aunque todavía lo estaba pensando. Yo fui educada y cortés con ella, pero ella parece que no aprendió eso de mí. Básicamente se quejó de que como no había estado para ella en los últimos años ni tampoco había sido una buena madre antes, lo menos que podía hacer era pagar por su boda. Caso contrario, no tenía pensado invitarme. También dijo que la familia del esposo iba a pagar algunas cosas como la luna de miel y otros gastos, pero realmente necesitaba mi dinero para cubrir su
Parte lo peor es que me dio más detalles de por qué Dani no quería contribuir y era porque el dinero era para sus hijos los gemelos, que a ella la veía como su hijastra y que ese gasto lo tenía que hacer su padre biológico. Algo que supuestamente llevó a una pelea con ella y también con su padre porque se había puesto del lado de su esposa y no de su hija. Tenía pensado contestarle, pero realmente pensé que lo mejor era dejar todo atrás y dejarla en visto. Creo que el karma se ocupó de ella. Actualización CCO. Saben que no me quedé nada tranquilo con esa decisión. Esa noche me acosté y comencé a pensar en todo lo que habíamos pasado, cómo me trató cuando era su madre aún y cómo me pagó todos esos años de esfuerzos, así que decidí contestarle. Le dije que aún sigo siendo su madre biológica, por eso le iba a dar una última lección para que aprenda una que no le iba a gustar y que su madre adoptiva seguramente no le había enseñado. Comencé diciéndole lo ingrata que había sido y cómo prefirió a su madrastra cool y rica antes que a mí, que mientras le enseñaba sobre disciplina y buenos valores ella me odió cada vez más. También cómo me rompió el corazón cuando rechazó ser mi hija y que ahora no iba a volver corriendo a ser su madre solo porque necesitaba dinero. Tampoco me interesaba asistir a su boda, ya que no la había visto en años y ni siquiera conocía a su novio, así que no podía importarme menos. Que lo único que me hubiera interesado de esa boda era la fiesta, la comida y el alcohol. Pero poco me podría interesar las personas que se iban a casar, aunque pensándolo bien seguro que todo iba a ser sin gluten y bastante hippie, por lo que tampoco estaba segura de si me van esas partes. Por último agregué que sí ella había renunciado a mí, entonces yo también lo había hecho con ella. No necesitaba a una niña ingrata y consentida en mi vida que vaya y le rogara a su madre el dinero, y si ella no quería pagar por su boda después de todo que lo lamentaba, había apostado por el caballo equivocado y perdió. Después de haberle escrito eso me sentí mejor, aunque aún sentía que podría haberle dicho más cosas, pero creo que eso resume perfectamente cómo me siento y me sentía sin dudas. Ahora sí que corté todo con ella, por eso la bloqueé y ni esperé su respuesta. También le escribí a mi ex, a quien le dije que se hiciera cargo de su hija, controlando que no me contacte más porque no tenía interés en escuchar de ella y de él nunca más. También lo bloqueé. Sé que algunos esperaban que arreglara mi relación con mi hija, o al menos eso dijeron en los comentarios, pero la verdad que después de tanto tiempo no tengo más energía para nada de esa porquería.